Era un nombre prometedor en las MMA, disciplinado, fuerte, imbatible. Pero en solo 2 horas, Jonathan Paul Copenhaver, o como le gustaba que lo llamaran, máquina de guerra, lo destruyó todo. Lo que hizo conmocionó al mundo, fue noticia a nivel mundial y expuso los límites de la violencia que puede existir dentro de una relación. Como un deportista admirado se convirtió en un abusador brutal. ¿Qué ocurrió realmente en esa sala, donde durante más de 120 minutos el silencio dio paso a gritos de dolor? ¿Y por qué ni la fama, la fuerza, ni la fortuna pudieron ocultar el lado más oscuro de este hombre? Prepárate para conocer uno de los casos más perturbadores en el mundo de las luchas y cómo Christy Mack sobrevivió a lo que parecía imposible. Pero antes de llegar al momento del ataque, necesitamos entender quién era War Machine y cómo empezó todo. Y asegúrate de estar ya suscrito al canal para que no te pierdas los mejores vídeos de crímenes reales. Antes de ser conocido como War Machine, era solo Jonathan Paul Copenhaver, un chico normal que intentaba sobrevivir al caos en su hogar. Cuando era niño, vio a su padre morir ante sus ojos después de una cirugía de corazón. A partir de ahí, lo que quedó fue una madre hundida en la depresión y la adicción, y la responsabilidad prematura de cuidar a sus hermanos como si fuera su propio padre. Incluso con todo en su contra, John destacó, inteligente, atlético y competitivo. Encontró en el deporte, especialmente en la lucha, una válvula de escape. Era como si en el ring pudiera controlar lo que en la vida real era caos, y por un tiempo funcionó. En su juventud se unió a la Marina, pero fue expulsado después de una pelea. Luego se lanzó de cabeza a las MMA. Su estilo agresivo y explosivo lo convirtió en una figura controvertida pero carismática. Incluso sin ganar el reality The Ultimate Fighter, llamó la atención del público y ganó espacio en grandes eventos. Su apodo, Máquina de Guerra, no era solo un nombre de guerra, era un reflejo de la personalidad que eligió para sobrevivir. Al mismo tiempo que conseguía victorias en el octágono, acumulaba problemas fuera de él, peleas en bares, amenazas, publicaciones violentas en redes sociales. Con cada nuevo episodio, la línea entre el personaje y la persona real se hacía más difusa, hasta desaparecer por completo. La fama creció, junto con los conflictos internos, y cuando Jonathan entró en el mercado de películas para adultos, la exposición aumentó aún más. Fue en este entorno donde conoció a Christy Mack, una de las mayores estrellas de la industria, con quien mantendría una relación tan intensa como destructiva. Pero lo que comenzó como una pasión abrumadora, pronto se convertiría en una pesadilla íntima y pública. Cuando Christy Mack y War Machine hicieron pública su relación, la pareja llamaba la atención donde quiera que iba. Ella, una premiada estrella del entretenimiento para adultos. Él, un luchador controvertido y explosivo, con reputación de chico malo. Juntos, parecían formar un dúo audaz y poderoso, pero solo hacía falta mirar más de cerca para darse cuenta de que algo iba profundamente mal. Los relatos de los amigos cercanos y familiares de Christy describen a un hombre controlador, celoso y cada vez más agresivo. War Machine monitoreó tus pasos, leyó mensajes y restringió contactos. Los celos, inicialmente disfrazados de protección, pronto se convirtieron en amenazas explícitas. Aún así, Christy, como muchas víctimas de relaciones abusivas, se quedó. La presión emocional, el miedo y la esperanza de que él cambiara la mantuvieron allí, hasta que en mayo de 2014 decidió ponerle fin. La relación se había vuelto insostenible, pero para War Machine, el final no era una opción, era una afrenta. En la madrugada del 8 de agosto de 2014, John viajó a Las Vegas, donde vivía Christy, sin previo aviso. Él afirmó que quería hablar, intentar acercarse. Al llegar al apartamento, se encontró con una escena que, para él, fue el detonante definitivo. Christy estaba acompañado por otro hombre, Corey Thomas, un empresario con el que estaba iniciando una relación. Lo que siguió fue uno de los episodios más violentos de violencia doméstica que involucra a celebridades jamás registrados. War Machine atacó brutalmente a Corey, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. Tras el ataque, obligó al hombre a abandonar el apartamento, humillándolo, hiriéndolo y amenazándolo de muerte. A solas con Christy, lo que comenzó fue un ataque que duró más de 2 horas, descrito por ella como un verdadero acto de tortura.
Durante este tiempo, War Machine la golpeó repetidamente. Christie sufrió 18 huesos rotos, incluidas varias fracturas faciales, 12 dientes arrancados, costillas rotas y graves lesiones internas. Le cortó el pelo con un cuchillo, la amenazó de muerte e incluso la obligó a bañarse, como si quisiera borrar las huellas de la violencia. En un momento de descuido, logró escapar, desnuda y ensangrentada, y corrió a la casa de un vecino en busca de ayuda. La escena era aterradora, su cuerpo cubierto de moretones, su rostro irreconocible, su respiración entrecortada por el dolor. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue sometida a cirugías de reconstrucción facial y a un largo proceso de recuperación. El caso inmediatamente fue noticia a nivel internacional, debido a la brutalidad, el perfil público de los involucrados y la frialdad de los detalles. La conmoción fue instantánea. Mientras tanto, Máquina de Guerra huyó. Durante una semana permaneció prófugo, publicando mensajes en las redes sociales que iban desde justificaciones emotivas, confesiones y amenazas veladas. «Solo quería que ella me amara», escribió en una de las publicaciones, lo que dejó perplejos a miles de seguidores. Pero la casa pronto llegaría a su fin. Y si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. La fuga de Jonathan Copenhaver, ahora buscado por intento de asesinato, se convirtió en uno de los episodios más seguidos por los medios estadounidenses en 2014. Durante 7 días, War Machine fue considerado un fugitivo armado y extremadamente peligroso. La búsqueda involucró múltiples jurisdicciones, agentes federales y vigilancia constante en las redes sociales. Mientras tanto, su imagen pública, ya de por sí controvertida, se desplomó. Las fotos de Christy Mack en el hospital, publicadas con el permiso de la víctima, conmocionaron al mundo. Su rostro desfigurado, su cuerpo cubierto de moretones, sus relatos de dolor y terror durante los ataques, todo esto expuso, de manera cruda, el resultado de lo que, durante tanto tiempo, permaneció tras puertas cerradas. El 15 de agosto de 2014, la búsqueda llegó a su fin. War Machine fue encontrado escondido en un motel de Simi Valley, California, con poca comida, pastillas, dinero y hojas de afeitar. Estaba delgado y demacrado, pero no ofreció resistencia. Detenido, fue acusado formalmente de 34 delitos, entre ellos intento de asesinato, secuestro, agresión sexual, tortura y amenazas de muerte. La fiscalía construyó un caso sólido, basado no solo en la evidencia física, sino también en el testimonio de la propia Christie, de su exnovio agredido y de testigos que habían visto a War Machine tener un comportamiento violento en el pasado. Durante los meses previos al juicio, la defensa intentó alegar trastornos psicológicos, las consecuencias de una infancia traumática e incluso el consumo de sustancias como elementos que podrían atenuar la responsabilidad de John. También afirmaron que no planeó el crimen y que actuó en un estado emocional extremo. Sin embargo, los hechos eran ineludibles. Además del devastador informe médico sobre las lesiones de Christie, la fiscalía presentó capturas de pantalla de mensajes, imágenes de cámaras de seguridad y publicaciones públicas del propio John realizadas durante la fuga. La evidencia formó un mosaico claro de violencia premeditada y brutalidad continua. En marzo de 2017, casi 3 años después del ataque, Jonathan Paul Copenhaver fue condenado por 29 de los 34 cargos. Ante el tribunal, Christy Mack testificó con firmeza, detallando el abuso que sufrió a lo largo de la relación y el terror que experimentó esa mañana. Dijo que no sabía si saldría con vida y que tenía miedo de ser olvidada como una víctima más. La sentencia llegó en junio de ese mismo año, cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 36 años. Esto significa que en el mejor de los casos, War Machine podrá pedir una revisión de su sentencia en 2051, cuando tenga más de 70 años. Durante la lectura de la sentencia, el juez declaró que los actos cometidos por Copenhaver trascienden los límites de la violencia doméstica, constituyeron actos de tortura. En su última declaración pública ante el tribunal, War Machine lloró, citó pasajes bíblicos y afirmó que había encontrado a Dios en prisión, pero ni siquiera las lágrimas ni las palabras de arrepentimiento pudieron borrar el peso de lo que había causado. Aún así,
Había algo que el caso aún no había revelado completamente, un detalle que solo se entendería cuando la atención se centrara en la recuperación y la fortaleza de Christy Mack. Cuando Christy Mack salió con vida de ese apartamento, no fue solo un milagro médico, también fue el comienzo de uno de los cambios más poderosos jamás vistos en casos de violencia doméstica que involucraban a figuras públicas. La mujer que durante 2 horas fue víctima de un cruel atentado, ahora se convirtió en una voz activa contra el silencio, el miedo y la impunidad. En los meses posteriores al crimen, mientras se recuperaba de múltiples cirugías, Christy decidió que no permitiría que su nombre fuera recordado solo como la ex de War Machine o la víctima de agosto de 2014. Se ha convertido en portavoz de miles de mujeres que viven bajo amenazas y agresiones todos los días, muchas de las cuales nunca tendrán la misma oportunidad de escapar. La actriz comenzó a dar entrevistas, participar en campañas y usar sus redes sociales, antes enfocadas al entretenimiento para adultos, para hablar abiertamente sobre el abuso, la salud mental y la supervivencia. Su testimonio honesto y a menudo doloroso no fue solo una advertencia, fue un llamado a la acción. Christy dijo, por ejemplo, que durante meses vivió con amenazas veladas, con manipulaciones emocionales que la hacían creer que ella era la culpable de las crisis de su expareja. Habló de la vergüenza de admitir lo que estaba pasando, el miedo a no ser tomada en serio por ser una figura pública en el sector adulto, y la culpa por no haberlo denunciado antes. Su historia desmanteló el estigma que cargan tantas víctimas, que su profesión, apariencia o pasado las hace menos dignas de empatía y justicia. Por el contrario, Christy se ha convertido en un símbolo de resistencia, inspirando campañas para combatir la violencia doméstica en varios países. Su discurso ayudó a arrojar luz sobre un tema que todavía está rodeado de silencio, especialmente cuando el agresor es un hombre famoso, fuerte y admirado públicamente. Y a medida que el nombre War Machine desapareció de los titulares, cada vez más asociado con el fracaso y la ruina, Christy Mack reconstruyó su vida lejos del trauma, todavía marcada, pero no definida por él. Lo más impactante de los acontecimientos no fue su condena, fue su decisión ponerse de pie, y fue precisamente esta elección la que cambió el curso de la narración, porque el caso, que comenzó con una promesa de ascenso en la MMA y terminó en una violencia brutal, acabó convirtiéndose en un grito de resistencia y un hito para otras mujeres. Jonathan Copenhaver tuvo todas las oportunidades, superó traumas, alcanzó la fama y alcanzó el éxito deportivo y financiero, pero él eligió el camino de la dominación, la violencia y el control. Al final, lo que quedó fue el silencio de una celda y el peso eterno de una condena que, aún con posibilidad de libertad, lleva la marca de una vida desperdiciada. Christy Mack, marcada física y emocionalmente, transformó el dolor en propósito. Su historia es un brutal recordatorio de lo que muchas mujeres enfrentan cada día y también una prueba de que sobrevivir es posible. Esa fuerza puede surgir en los lugares más inesperados, y ese amor, cuando se convierte en control, ya no es amor, es violencia. El caso de Máquina de Guerra es más que un crimen, es una advertencia, es un reflejo de una sociedad que necesita aprender a escuchar las señales, proteger a las víctimas y no romantizar las conductas abusivas, incluso cuando provienen de personas que admiramos. Si este caso te impactó, comparte el video. Es posible que alguien que usted conozca esté experimentando algo similar y pueda encontrar el eslabón perdido aquí. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí decimos la verdad, no importa a quién le duela.